¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Excelente día, tarde o noche. Es un honor para mí poder compartir el día de hoy la palabra con ustedes. Les pido que por favor, antes de iniciar, hagamos una oración para que el Señor nos guíe. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que permites que tengamos para compartir, meditar tu palabra. Por favor, sé tú aquel que la ponga en nuestro corazón. Permite que esta palabra sea de bendición para mis hermanos, como lo ha sido para mí realizarla. Por favor, permite que todo sea para la gloria y honra de tu santo nombre, porque tú eres bueno y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, el día de hoy voy a compartir una parte del Nuevo Testamento, específicamente Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, y esta predicación le puse de título A Contracorriente. A Dios sea la gloria y honra por este tiempo, como lo comentamos, ya que el día de hoy quiero llamar su atención a estos dos versículos, los cuales pido a Dios sean de bendición para ustedes, como lo ha sido para mí realizarlo. Vamos a ver rápidamente el contexto de este texto. Conocemos que sin duda el autor es Pablo, quien escribe esta carta en libertad, y podríamos decir que juguemos sus piezas, pues no olvidemos que era un misionero que se encargaba de hacer una obra intensiva de evangelización en los grandes centros de población de Asia Menor, así como en los pequeños pueblos del Imperio Romano, los cuales constituían la columna vertebral de lo que era el Imperio Romano. Y llama la atención, y lo que hace una obra única justamente esta carta de Romanos, es que esta carta iba dirigida a los creyentes, sin importar si fuesen judíos o gentiles, con el fin de predicar el Evangelio, pues la misión directa por la cual fue encomendado Pablo por Cristo, Eso será de ayuda para poder entender rasgos y el propósito y contexto que nos da esta carta. Así que los invito a que en tiempo libre podamos ver después ya esta carta. Pero vamos a lo que nos interesa sobre este versículo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Antes de empezar a analizar lo que nos enseña este versículo, déjame preguntarte algo. ¿Comprarías un auto descompuesto, robado, con deudas y con toda la serie de fallas mecánicas que pueda haber? La respuesta natural para nosotros como seres humanos sería que no. Sin embargo, Cristo conocía el precio que pagaría por nosotros. Y es curioso, hermanos, que en ocasiones nosotros nos vendemos como un auto de lujo, recién salido de agencia, último modelo, y en realidad no pasamos ni la verificación vehicular. La realidad es que por nosotros mismos no lo hubiésemos seguido. Él tuvo que pasar por nosotros todo un proceso y rescatarnos de esa condición para llevarnos a la restauración por medio de su Espíritu Santo. Ninguno de nosotros como cristianos, aunque vengamos de una cuna cristiana, como se suele decir, nadie salió de agencia, hermano. Todos venimos con una documentación mala, con esas placas chuecas y esa factura falsa. En pocas palabras, pecadores e incapaces de venir a Él por voluntad propia. Y antes de empezar, hagamos una pausa para reflexionar después de esto que hemos dicho, que el hombre no ha dado nada suyo a Dios, y cualquier cosa que le demos es porque Él lo hemos recibido de Él, y que en realidad no tenemos nada que sea nuestro. Nuestro Señor Jesús en Juan 15:4 nos dice: permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Con esto en mente, amados hermanos, podemos formular y responder lo siguiente: soy cristiano, ya sigo a Cristo, ¿y ahora cómo le hago en este mundo? Pablo nos llama la atención en la carta de esta manera. Vamos al versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Imagina por un momento esta escena frente a ti, al apóstol Pablo diciéndote esto, y en pocas palabras te dice: les llamo, les exhorto o los aliento. Es necesario aclarar que exhortar tiene que ver con la forma de decir venir al lado o permanecer al lado de alguien para llevar a cabo una misión. Vamos a entenderlo de esta manera. En un término que hemos distorsionado y asociamos por lo general para reprender, y nos lo suelen decir: te reprendo, te exhorto, que el pastor te exhorte, que tal te exhorte. Pero exhortar, como lo mencionamos, es venir al lado de tu hermano, con un ruego que oriente su vida a determinada dirección. En el contexto romano, que lo hace interesante como Pablo nos lo aborda, es que la palabra exhortación tenía un fin: que el oficial de las tropas, bajo su mando, dirigiera el pensamiento de los soldados hacia la victoria. Los hacía mirar hacia algo en concreto.
¿Recuerdas que te dije que no soltaras esa imagen de Pablo diciéndote esto? No la sueltes y continuemos, porque está al lado de ti diciéndote, hey, dirige tu mirada ahí. Y nos dice que el ruego nos habla de un aliento hacia algo, y en este caso es por las misericordias de Dios. Podemos preguntarnos, ¿cuáles? ¿Qué? ¿A qué se refiere? Amado hermano, esto se refiere a todo cuanto Dios hizo por nosotros. La justificación por medio del sacrificio de Cristo, todo el conjunto de actos divinos que concluyen en tu salvación y en mi salvación. Con esto en mente, entendamos que misericordia significa vivir con otro su desgracia. Sentir con cualquier sentimiento la alegría, la angustia, la felicidad. Jesús y el Padre hicieron todo esto por nosotros y el Espíritu Santo nos lleva a sentir esto. E igualmente, todo lo que viene de manera providencial. Tu vida, la provisión a diario de alimento, el trabajo que tienes, absolutamente todo. Esas son las misericordias de Dios. Tengamos esto en mente. Y nos dice después, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto nos dice que nos debemos dar latigazos, que tenemos que hacer rituales porque ahí dice sacrificio. No, al contrario. Esto quiere decir que nuestro cuerpo debe estar a disposición de Dios, es decir, a su servicio, porque nuestro cuerpo ha sido comprado por Dios mismo, rescatado del poder de la esclavitud del pecado, gracias a la muerte de Cristo. Esto quiere decir, amados, que ya no es de nuestra propiedad. Pertenece completamente al Señor y es un instrumento de alabanza. Es algo muy diferente a como el mundo de hoy en día lo dice, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión. Pues bueno, todo lo que hagas viene de tu cuerpo. Tu trabajo, tu profesión, tu oficio, o algún otro don como tocar el instrumento, escribir, cualquier cosa. Antes lo usábamos para algo corrupto o sucio, siendo honestos. De ahora en adelante, esto debe ser usado para adorarlo. Haciendo un buen trabajo, por ejemplo. Teniendo cuidado de lo que ven mis ojos, de lo que mis oídos escuchan, de lo que mi boca dice. Por sacrificio, debemos entender que no se trata de una ofrenda de veladoras, flagelaciones, o un sacrificio humano, inclusive un animal, por supuesto. Se trata de ser fieles hasta la muerte y que Él sea nuestra plenitud. Entreguémonos plenamente y sin reservas a nuestro Señor, haciendo un buen trabajo y haciendo buen uso de nuestras facultades, pues hay unas misericordias detrás de ello. Un sacrificio vivo es el que hace todo lo contrario a nuestra vieja vida, que nos lleva a un precipicio, que nos llevaba a un precipicio. Ahora nos lleva a una nueva vida en Cristo impulsada por el Espíritu para un Dios vivo. Y este sacrificio es santo, porque es necesaria una santificación. ¿Eso quiere decir que nos tenemos que ir a un monte? No. El versículo nos dice más. Se trata de una acción de Dios que convierte al cristiano, es decir, nos aparta. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es reservado para nuestro Señor, de una manera ya ahora consciente y que tome un rumbo diferente. Esto tiene que ser agradable a Dios. Trata del objetivo final de nuestra vida cristiana, es decir, tener esa vinculación, una comunión con Cristo, platicar con Él, venir, confesar nuestros problemas, nuestras limitaciones. Eso es algo que agrada al Señor. Lo que es vuestro culto racional, dice también el versículo. Esto quiere decir la entrega plena, completa y total a Dios. Esto es un culto racional de un cristiano, no algo religioso, sino personal. Con esto en mente reflexionemos, que nadie puede ser el mismo cuando se encuentra con la cruz de Cristo en el camino. Toda la carta trata temas muy importantes, pero en este versículo deshebrado debemos de tener claro algo en nuestra mente. Es Dios que se presenta con estas marcas en sus manos, mi amado hermano. Nos habla de encuentro y estamos ahí postrados. Le miramos los pies perforados y ahora se nos seca. El acto seguido es que nos extiende su mano perforada y nos pide levantarnos y dejar atrás lo que Él ya ha pagado en esa cruz. Romanos 12:2 nos dice lo siguiente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el versículo 1, vemos que Pablo nos ha mostrado una meta y nos anima a llegar. Ahora nos dirá lo que debemos hacer para lograrlo y lo que debemos evitar. En este mundo presente, es muy complicado evitar completamente el alejarnos de los malos hábitos o las actitudes. Debemos estar alertas con lo que escuchamos, conversamos, vemos e inclusive consumimos, pues podemos caer presas del criterio de este mundo. El mundo tiene su propia política, arte, vida, diversión, religión, música, un sinfín de etcéteras.
y trata de conseguir que cada uno de nosotros nos amoldemos a las culturas y costumbres. Graba esto en tu corazón, mi amado hermano. El mundo odia a los inconformistas como Cristo y sus seguidores. Vamos a la primera parte de este versículo, que nos dice: no os conforméis a este siglo. Advirtiendo a los miembros de entonces y de hoy en día, de no ceder ante las diversas manifestaciones del mundo. ¿A qué se refiere esto? Como mencionamos previamente, todas las tendencias, los estándares de belleza, las ideologías, filosofías, estilos de vida y una larga lista de etcéteras. Haz una pausa. ¿Has notado qué pasa cuando abres una red social? Por regla general, te debe preguntar tus intereses y eso te irá mostrando un contenido que va de acuerdo a lo que buscas. Dentro de lo que cabe, podemos entender que no hay nada de malo en lo que te va mostrando. Sin embargo, no olvidemos que te mostrará el contenido que según la plataforma o lo que está en tendencia, consideran apropiados para ti. Analicemos una palabra que quiero que sea el jugo de esto. Conforméis. Esta palabra quiere transmitirnos en su idioma original la idea de una transformación externa y superficial, moldeada según un patrón. Para nosotros ese molde debe ser Cristo, mientras el mundo ofrecerá diferentes moldes que solo nos agotarán y que durarán solo un momento. Lo que hoy es una tendencia, el día de mañana quedará olvidado. Si buscas complacer por un like o volverte viral por un momento, al poco rato ese molde será reemplazado y superado por otro que tarde o temprano te llevará al olvido. Permíteme darte un ejemplo. ¿Conoces los enchufes, esos que están en tu casa y que ya sabes, llegas, conectas? Bueno, son diferentes en el mundo. Seguro tienes uno en tu casa. Si tú vas a otro país, este cambiará. Por ejemplo, en Europa, y para poder cargar tu celular, necesitarás comprar un adaptador, un molde, por así decirlo, y así poder recargar. Si ese mismo te lo llevas, no sé, a Reino Unido y tú estabas en España, va a cambiar. Y necesitarás comprar otro, a no ser que compres un adaptador universal y ahí puedes ir a diferentes partes del mundo y lo llenarás. Estos aparatos tienen esa opción, pero para ti y para mí, como humanos, nos es imposible ser adaptadores universales. Tarde o temprano moriremos en el intento o nos cansaremos. Amados, recordemos que el programa del mundo tiene un solo objetivo: el hombre en lugar de Dios. No conformarnos involucrará una victoria sobre nosotros mismos, pues el mundo ha sido vencido por Cristo. La siguiente parte nos dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes, no te amoldes, transfórmate. Si partimos de lo que hemos mencionado anteriormente, la Escritura nos demanda un cambio en la esencia, pues todo debe partir desde el interior, mi amado. Transformar deriva de una palabra que tiene un sentido semejante a nosotros: metamorfosis. ¿Te acuerdas de tus clases de biología o de la ley de la secundaria, primaria? ¿Qué quiere decir esto? Implica un profundo cambio, la oruga a un capullo, a una mariposa. ¿Cómo nos transformamos? ¿Será por la unción que alguien venga y nos toque? ¿O como Goku cuando se transformó en Saiyajin? No, esto será por medio del Espíritu Santo. El versículo nos dice que será por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, va a cambiar el enfoque de nuestros pensamientos, dar un giro a lo que el mundo piensa, y esto nos ayudará a poder entender cuál es esa voluntad de Dios. Y justo el versículo nos dice después: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo sabré esto? Nuestra mente debe estar en comunión constante ahora por medio de su palabra, unida a la voluntad que se rinde a lo que Dios nos da a conocer a sí mismo y de sus caminos. El mundo hoy en día te buscará bombardear. ¿Qué es tu cuerpo? ¿Qué es tu decisión? Al grado de invitarte esto. Sé que va a ser algo un poco fuerte, pero imaginemos esta escena. Ellos te dirán: baja tu naturaleza de esa cruz. Aquello que Él pagó, bájalo. Lo que Cristo ha pagado. El mundo te grita que esa es la verdadera libertad y debes recuperarla. Amado hermano, joven, niño, adulto, profesionista, dejemos ese viejo hombre ahí, ese hombre que éramos, pues con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No te conformes y no te amoldes. Tengo un desafío, mi amado. Rompe el molde. Rema a contracorriente, como el título de esta predicación.
El mundo de hoy habla de una revolución en ideales, en filosofías, en corrientes tanto artísticas como sociales. Con esto no quiero decir que te vuelvas un anarquista, como el mundo lo entiende en otros extremos. Más bien permíteme mostrarte algo. Sé amable. La amabilidad no tiene cabida en este mundo acelerado. El molde del mundo debe ser de un hombre o una mujer que no se deja, que muestra dureza. ¿Por qué no sonreír y pedir las cosas por favor? Nuestro Señor nos ha mandado a permanecer en Él, y de Él solo podía salir amor, hacia los suyos y inclusive hacia los que buscaban ponerle un tropiezo. Sé amable, amado hermano, hermana. Notarás que solo así comenzarás a llamar la atención hacia el Evangelio. Mi segundo punto sería, sé agradecido y haz bien las cosas. Lo anterior será imposible de cultivar si nosotros no nos detenemos por un momento a reflexionar en el camino recorrido. ¿Cómo era mi situación antes? ¿Qué era lo que me llenaba? Dios nos ha aparecido en un encuentro y puedo conocerle a diario, poder hablar de Dios Todopoderoso, que sin merecerlo me ha dado todo. El ser agradecido comenzará hacia nuestro Dios todos los días y esto debe ser replicado hacia los nuestros. En lo que se encomiende, Él debe ser hecho de la mejor manera. Por medio de su Espíritu, a diario Él estará trabajando para cambiar nuestro corazón y mentes, de dentro para dar un buen testimonio hacia fuera de Él. Permíteme decir esto. Deja que el mundo diga, ¿qué clase de loco es este que tiene algo tan diferente? Esa, amado hermano, es la verdadera diferencia que el mundo busca con desesperación en otros lados. Gracias a nuestro amado Señor por este tiempo que me ha permitido compartir la palabra con ustedes. Amado Dios y Padre Celestial, te agradezco por este tiempo. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Permite que esta palabra que me has permitido decir quede en sus corazones. Y que por favor, mi amado, no nos permitas amoldarnos a este mundo, sino poder ser ese sacrificio vivo y de testimonio. Porque ya permanecemos en ti. Y ahora sé tú, Señor amado, el que nos permita salir adelante día a día y recobrar esas fuerzas. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por este tiempo. Que Dios les bendiga.